la imagen en los libros, sí, en una época más o menos determinada, pero los libros de Suárez fue algo que fue surgiendo en el camino, digamos, como por circunstancias a veces azarosas, a veces insospechadas. Pero yo te quería hacer una pregunta, quizás un poco mirando desde afuera todo este trabajo que hiciste, que te tomó, digamos, un tiempo largo, digamos, porque todo ese tiempo que venías como pensando en este tema, y yo de alguna manera como que me metí a ayudarte en el tema cuando tú ya venías trabajando, ¿no? Es mirando un poco de afuera este trabajo, ¿cómo lo ves tú en la conexión con el presente? Porque esa era una de tus inquietudes, digamos, al inicio de la tesis. Entonces, si nos pudieras contar un poco cómo relacionas este trabajo, que está como situado en un contexto histórico específico, con lo contemporáneo, que es otro de los temas que a ti te interesa. sí, yo creo que son dos cosas casi más importantes en ese sentido. Una está representada a través de esta forma que yo usé de hacer mi PowerPoint, que es que en la actualidad la visualidad tiende a la idea de que menos es más, ¿ya? Despojar las páginas, tratar de despojar las páginas, toda esa idea de que de las nuevas normas, sacar las notas a pie de página inmensas que había antes y ahora queremos tener una página bastante despojada y ojalá puras minúsculas. Y eso fue lo que intenté hacer acá. Eso por un lado, uno lo pone como un tema que no sé bien, yo no he resuelto todas las preguntas ni mucho menos, pero ahí uno ve una tensión entre modernidad y a lo mejor posmodernidad o premodernidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con usar jerarquía, usar mucho el aparato crítico, tener un diseño editorial donde el centro sea muy claro qué es lo más importante y qué es menos importante, es fundamental para la modernidad. Sin embargo, eso no lo vemos, por ejemplo, en las imágenes que yo mostré, con esa tipografía loca, ¿no? Que iba así, así, así. Claro, totalmente diferente con la actual, porque lo que hace la actual es tratar de escapar de todo movimiento también. Pero lo que sí es común con la actualidad es que ambas quieren escapar de este criterio como de jerarquía del contenido, ir más allá del contenido, ¿ya? Eso es una de las cosas. La otra me acabo de olvidar. No me acuerdo, ya me acordaré. Porque tenía como dos ideas bien claras que me habían guiado en ese sentido. Justamente está un poco implícito en lo que acabo de decir. La otra cosa que tiene mucho que ver con lo contemporáneo es justamente esa duda de qué es lo que pasa en este momento. Hay una discusión en torno al tema de la modernidad, de cuándo comienza la modernidad, y yo me ubiqué en un momento histórico recién casi llegando a Descartes, pero todavía no, Descartes no es, ¿no? Y entonces toda esta visión de mundo que estoy presentando de los españoles, que se traduce en imagen por un lado, pero se traduce en el pensamiento de Suárez por otro lado, yo lo veo como ciertas tendencias hacia lo que va a ser el giro hacia el sujeto después con Suárez, con Descartes. De hecho, yo creo que esta alusión a la armonía del alma, como buscándole una vuelta, como buscándole una vuelta al conocimiento, a la unidad de la posibilidad de conocimiento a través de los sentidos,
es lo que está conectando a Suárez, ¿no es cierto?, también con la modernidad. Por lo tanto, yo creo que ahí hay otro punto, están esas dos vertientes, una muy visual, que tiene que ver con las letras y con cómo se presentan los libros en la actualidad, y la otra tiene que ver con estas preguntas que uno siempre tiene sobre la modernidad y nuestro posicionamiento actual, que justamente quiero huir de esa modernidad. Yo misma he querido huir de esa modernidad, planteándome desde el punto de vista de hombre. Sí. Bien. Bueno, lo primero que quisiera decir, ¿cierto?, es que encuentro muy interesante tu trabajo, como primera cosa, del que yo, como ya tú sabes, poco y nada sabía. Pero, claro, en la lectura entendí por qué finalmente me pidieron a mí que fuera parte de este trabajo. A ver, lo primero, una pregunta muy concreta. Tú llamas este trabajo visualidad de los libros durante el reinado de Felipe III. Lo que quería preguntarte como un dato como muy objetivo es el corpus que tú trabajaste o has trabajado hasta ahora, amplio, ¿no? Hasta luego llegar a lo de Suárez, ¿no? Sí. Revisaste una cantidad más o menos importante de libros, me imagino, para ofrecer, ¿cierto?, la idea de que tú puedes llegar de alguna manera, configurar la visualidad de los libros. Claro. Como una cuestión muy, muy extensa. Entonces quisiera saber un poco cuál es el corpus que tú revisaste. Ya. Mira, entre 1597 y 1613 yo revisé todos los libros que están digitalizados en la Biblioteca Nacional de España y de Portugal. Los dos, todos. Y luego los que están materialmente, físicamente, los que están en el Seminario Pontificio Mayor, todos también. Pero esos no son tantos. No, los otros sí son muchos, pero los del Seminario Pontificio no son tantos. Ya, entonces, claro, cuando yo hablo, por ejemplo, de arquitectura, es porque he visto muchas portadas arquitectónicas. Y luego llegué, claro, con eso llegué a Suárez y revisé, yo traje a esta tesis un corpus de 5 libros para poder analizar, porque es que, claro, eso fue parte de lo que fuimos trabajando con Valeria, porque ella me decía, no, ¿cómo van a ser tantos? Porque era muchísimo, y yo pensaba al principio que iba a tener que analizar mucho más para poder llegar a alguna conclusión decente. Pero finalmente pude utilizar en general esta revisión global e irme al análisis solamente de estos 5 libros que finalmente analicé. Eso por un lado, y ahora algo menos concreto. Encontré muy, muy interesante en la investigación el momento en que tú empiezas a analizar todas las reflexiones que hace Suárez desde autores anteriores, ¿cierto?, justamente con el tema de cómo se percibe, ¿cierto?, cómo se construye una imagen, que me parece que hay una actualidad fabulosa. O sea, al leer eso pensaba también, bueno, que hay muchos elementos de terrible imagen contemporánea, ¿cierto?, que son sumamente actuales. Entonces, y ahí está uno de los conceptos que tú mencionaste acá también, el de la armonía del alma, ¿no? A ver, lo primero es si tú podrías ahora retomar un poco ese concepto, ya, desarrollarlo un poco más en función de lo que tú
trabajaste. Y lo otro, que tal vez más importante en mi opinión, es cómo puedes relacionar de manera más profunda tal vez ahora entre justamente esta parte de tu trabajo, de tu investigación, y la última, que es el análisis de las imágenes, un poco lo que vimos ahora, ¿no? Porque lo que estaba tratando de pensar es justamente esta relación entre esa reflexión extremadamente profunda, digamos, del modo en que se percibe, el modo en que se construye la imagen, la relación, ¿cierto?, entre el afuera y el adentro, ¿sí? ¿Cierto? Y luego estas imágenes en los libros, que serían de alguna manera cierta representación del mundo, ¿cierto? Entonces, por un lado está la especulación, que se mantiene en un ámbito muy abstracto, si se quiere, pero luego está este otro mucho más concreto, y que en tu investigación cuando leía el texto, ¿cierto? Pensaba, a ver, ¿cómo se podría unir de una manera mucho más explícita esta reflexión al análisis de estas imágenes? Porque finalmente, ¿cierto? Tu trabajo, el análisis se hace de alguna manera un análisis fenomenológico, digamos, o sea, de ir definiendo, ir descubriendo tal y cual forma, ¿cierto?, las relaciones entre las letras, los tipos de letras, los significados de las letras. Pero pensaba esta idea de cuando tú comentas, ¿cierto?, que muchas veces estas portadas buscan una suerte como de tridimensionalidad en la bidimensionalidad. Entonces pensaba, ¿cómo lograr, una fantasía, ¿no?, cómo lograr vislumbrar al menos el modo en que efectivamente en el siglo XVII se miraba o se percibía esa imagen, la imagen del libro, ¿entiendes? Y cómo eso se podría haber aplicado justamente al análisis que tú haces finalmente de las portadas. No sé si se entiende un poco. Entendí todo lo demás, menos ese último punto. ¿Cómo es la imaginación esa? O sea, de cómo imaginar. O sea, tú dices lo último que sí, dijiste. O sea, a ver si es lo mismo. Lo que pasa es que era, sí. como se llama, era muchas ideas, entonces era muy interesante todo. A ver, ¿cierto? Lo que tú comentabas, ¿cierto?, muchas de estas imágenes buscaban una tridimensionalidad, un volumen, una cosa escultórica, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba era, bueno, ¿cómo reconstruir, ¿ya?, el modo en que era percibido eso? Claro. Porque por un lado está la especulación, la reflexión filosófica, ¿cierto?, del modo de cómo se construye la imagen, etcétera, etcétera, pero es una especulación, ¿cierto?, abstracta. Pero luego está la imagen. Entonces, ¿cómo imaginar el modo en que percibían esas imágenes bidimensionales con esta intención tridimensional? Que es muy interesante, volumétrica. Claro, no sé bien si puedo contestar bien esas preguntas, porque son preguntas que siguen pendientes. ¿O por dónde va tu intuición? Claro, pero yo, claro, para mí esa pregunta fue siempre una pregunta que me fue como guiando. En la pregunta que tú haces, en la pregunta que está presente. Por eso es que yo no me conformé con Gumbrich y fui a Didi Huberman, porque él sí habla directamente del tema de la experiencia, de cómo uno se plantea como experiencia frente a esa imagen, e incluso habla del tema de la imaginación, cómo uno se puede enfrentar con imaginación frente a eso, porque es la única manera en realidad. Ahora, en ese vínculo en que tú dices entre Suárez y el análisis, claro, yo siento que yo no tengo un logro de 100% en hacer como un paso, un puente totalmente fluido, o aún no puedo tenerlo, pero sí en varias cosas se puede ver. En primer lugar, se puede ver que el discurso de Suárez es un discurso político, por lo tanto detrás están los ejercicios ignacianos. O sea, la forma de tomar el frontispicio, por ejemplo, en este caso, ver ese frontispicio como un ejercicio de meditación, partir desde la materialidad para llegar a la emoción y con la emoción llegar finalmente a la razón.
Entonces, ese proceso que yo dije que estaba, ¿no es cierto?, presente en la política de la imagen de Trento, bueno, que no lo nombré ahora, lo nombré muy al pasar, pero que es fundamental, ese es el mismo proceso finalmente de Suárez, porque Suárez lo que está haciendo es tender un puente entre la visualidad, entre no solo la visualidad, sino todos los sentidos y la intelección. Él permite esa posibilidad, él permite finalmente que uno se la crea en esta caída que uno dice como al abismo de la imagen. Él lo permite con su pensamiento. Yo creo que él está en la lucha política por imponer la imagen como una forma de la meditación, como una forma de llegar a las verdades más trascendentales. No sé, yo pienso que por ahí puede ser el vínculo como más claro del pensamiento de Suárez con las imágenes que uno ve, pero con las imágenes jesuitas. Después hay todo lo que hay un montón que yo no los tomé tan en cuenta ahora por la premura del tiempo, pero que es súper importante para esta tesis, que esa relación entre exterior e interior, y el interior dice otra cosa, porque es mucho más narrativa, por ejemplo, siendo imagen más antigua. Sin embargo, cuando nosotros vemos estas imágenes, las imágenes que vimos recién de los frontispicios, está todo mezclado en presencia, en un solo plano. En cambio, estas otras imágenes de los interiores son narrativas y más estas todavía. Hay casi un movimiento horizontal en tiempo, hay una presencia de tiempo. En la imagen de los jesuitas no. Y ahí uno justamente puede contrastar e ir al pensamiento nuevamente de Suárez. Cuando están presentes los jesuitas, ellos no quieren el tiempo, ellos quieren ir hacia lo trascendente, desde la actualidad, pero física, pero en un momento determinado, un corte horizontal, para ir hacia lo trascendente. En cambio, en lo que dominan los editores, la tradición que está dominando a los editores es todavía ajena a esto que quieren los jesuitas. Es mucho más como italiana, de ese pensamiento asociado a la escritura, a una cosa primero, otra después, otra después, otra después. O sea, uno esto lo puede leer de izquierda a derecha, aquello, frontispicio, no. Yo creo que eso es otro elemento importante. Claro, y todo el tema de la conciencia de la temporalidad. Claro, ¿no? O sea, exacto. con la concepción de lo divino también, claro, en un sentido, ¿no? Sin embargo, claro, pero lo loco es que a una temporalidad más antigua, que sería la de los editores, corresponde, bueno, este sí que es un tema que a mí siempre me ha apasionado de la Edad Media, que en el siglo X yo he visto mucho más de este tipo de imágenes con temporalidad adecuada al razonamiento humano, a la palabra. Temporalidad lineal. Una temporalidad lineal, al revés. Y hay otros del siglo X que son también sin esa temporalidad, como esa otra temporalidad anterior. Y yo siempre lo he asociado con dos tipos de tradiciones distintas. La tradición del norte, la germánica, es mucho más en un momento determinado. Es esa del golpe, ¿no? Y la italiana, la del sur de Europa, es mucho más, va mucho más de acuerdo con el discurso. Tiene mucho más tradición de discurso también y de escritura. Y entonces es una temporalidad más lineal. Yo creo que por eso que aluden también a lo clásico, tienen ese tipo de temporalidad. Y yo podría, incluso que no lo hice en esta tesis, pero se podría contrastar, por ejemplo, este peregrino que
que este Word este Office es antiguo, entonces no me deja agrandar pero aquí hay un peregrino que camina, ¿no es cierto? Y se ve, aquí hay un mono, un montón de cosas. No lo puse en grande esta vez, no, ese es otro. Y uno podría contrastar esto con esto, que en términos de temporalidad es distinto también. Yo te voy a hacer otra pregunta. Bueno, la primera que te hice fue respecto como el tema de la temporalidad y quizás siguiendo un poco la línea de lo que te preguntaba José Pablo, quizás ahora ir hacia el pasado. En el fondo, ¿qué cosas? Porque tú también tienes como un conocimiento y para esta investigación hiciste también una revisión un poco como de la historia del libro, qué sé yo, y todo eso. Y había muchas cosas del libro medieval que algunas se mantenían y algunas desaparecían en el libro del siglo XVII. Si nos pudieras contar un poco de eso, como para entender un poco más cuál es el cambio que significa en este siglo lo que tú estás analizando. Claro, un poco yendo a lo que estábamos ya conversando en la última parte de lo que me preguntó José Pablo, que es, bueno, el tipo de letra, a ver, primero, yo creo que es muy del siglo XIV esta tendencia a que la tipografía sea imagen, sea tratada como imagen, ¿ya? Bueno, desde el siglo XIV, ¿no es cierto?, tenemos todo, o el XIII, tenemos que se van fantaseando cada vez más la tipografía en esa época, no, sino que las letras capitulares, qué sé yo, se van volviendo cada vez más imagen y al final uno no tiene ni idea. Y en la previa Edad Media también pasa, sobre todo con los libros irlandeses, que finalmente uno no sabe cuál es la diferencia entre la letra y la ornamentación. Eso es una de las cosas. Y que lo vemos que acá se mantiene conceptualmente a través del trabajo de la letra. Por otro lado, es como súper... y me repito lo que le acabo de decir a José Pablo, es súper llamativo esto de que afuera generalmente está lo contemporáneo, que sería el frontispicio, la imagen contemporánea, lo que tiene que ver con el tipo de pensamiento sobre la imagen que se tiene en ese momento, y adentro manda el editor, y el editor generalmente manda dentro de una tradición que todavía sigue manteniendo elementos del libro manuscrito. ¿Por qué? Porque los incunables, que eran un siglo antes de estos libros, nacieron así. Por eso yo decía, es como un sentido de inferioridad que tiene lo mecánico frente a lo manual. Nace el libro, claro, como queriendo tener la mecánica para ser reproducido, pero quieren también tener algo del decoro de lo manual. Entonces, y de lo que persiste en esta época es este tipo de cenefas arriba, por ejemplo, como esta que estamos viendo acá, que no son propiamente medievales, pero sí renacentistas, responderían como al Renacimiento, y además aluden a la pintura mural. Y recuerda mucho, igual que los grutescos, lo romano tardío. Lo más propiamente medieval es la letra capitular historiada y también la decorada con vegetación. Esos dos elementos son sí o sí propiamente medievales, y esa separación de esa letra, por ejemplo, yo por eso digo que en el siglo XIII-XIV se empieza a confundir con la página, pero antes no. En los libros alto medievales no se confunde con la página, se mantiene esta separación así como en estos casos, ¿ya? Y eso de que sean narrativas también, que sean historiadas, que se cuente
toda una historia dentro de una imagen, de una letra. Eso es muy medieval también. De eso me acuerdo ahora, no sé. Yo quisiera hacerte una tal vez última pregunta. Aquí hay un fragmento ya en tus conclusiones, que lo voy a leer. Y quisiera que si tú lo pudieses explicar más, desarrollar un poco más, que me parece muy, muy interesante. Dice, Suárez aleja la mirada sobre la imagen como engaño cuando se trata de lo cotidiano. Lo posiciona en un lugar que permita la función que la orden le ha adjudicado, que encuentre el mecanismo para barrer con la dicotomía entre el conocimiento sensitivo y el inteligible. Si pudiese como explicar un poco Yo más. creo que es lo mismo que hablamos antes, que tiene que ver con que Suárez se está manifestando políticamente, que en lo cotidiano, que ahí tendríamos que entrar en una parte que yo no te... Filosóficamente, Claro, pero te voy a decir una cosa que yo no mencioné en la respuesta anterior, que él tiene dos partes, yo le analicé dos partes, hay una parte metafísica y una parte física, y sobre todo en esa parte física se da eso. Entonces él ahí actúa más como un empirista, como una persona asociada a lo científico, ¿ya? Cuando empieza a hablar de los ojos, de los mecanismos de la luz, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que en algunas cosas además impacta lo moderno de su discurso, lo actual de su discurso. Entonces, por un lado, yo creo que en ese sentido es que él hace esta como nivel de concreción. Pero por otro lado, lo metafísico también, por lo que hablábamos de que la famosa armonía del alma le permite que él pueda establecer ese nexo entre sensación e intelección. Porque estamos hablando que él es un neoescolástico, está hablando desde la escolástica, y la escolástica de alguna manera necesita esa separación. Y él se la arregla para, dentro de la separación, unirla. Entonces, eso yo creo que si nosotros lo llevamos a nivel de imagen, él le está prestando piso teórico a estos otros teóricos de la imagen que van a construir, por ejemplo, cosas como este frontispicio. No, yo, aunque no sea habitual, yo sé que está aquí la profesora Yanina Orlando, que también trabajó con Mirza. No sé si quieres hacer algún comentario. Yo estoy nada más que de acompañamiento, porque no pertenezco al comité, al comité de examen. Entonces prefiero escucharlo y para mí es muy grato. Es maravilloso. Yo creo que si no hay más preguntas, nos vamos entonces a invitar.